Bueno, sigamos. Ok, entonces quedamos en bombas, ¿verdad? Sí, ajá. Y entonces, otra máquina que hay son turbinas, que son unidades que transforman la energía de un fluido a energía mecánica rotacional en el árbol de la máquina. Se clasifican en Ok, vamos aquí, se clasifican en... Acuérdense que el árbol en ingeniería, árbol significa eje. Ok, entonces en muchos libros de la ingeniería, usted cuando se refieran al árbol de la máquina o a los árboles de la maquinaria, se están hablando de los ejes de la máquina, ¿ok? Entonces vamos a tener turbinas, turbinas de gas. Estas usan el producto de la combustión para producir combustión, para producir un flujo de alta velocidad a la salida de la turbina. Se usan en aeronáutica y también para mover generadores eléctricos y producir electricidad. Yo me crié en la primera planta de vapor del país, porque papá era el director, fue el que la instaló y el que la dirigió por muchos años. Entonces eso era una finca que daba allá refundido por la Uruca de la Carpio para adentro. Entonces eso era una selva en aquel entonces y déjenme ver si la encuentro y les enseño. Esa planta de vapor San Antonio, el ICE quemó las calderas de la planta de vapor cuando pasó a manos del ICE y instaló a la par dos turbinas de gas para generar electricidad. Vamos a ver si está aquí, vamos a ver.
No, no está. Y no la tiene lisa en su página tampoco. Bueno, voy a ver si les encuentro algo y se las enseño después. Ok, sigamos. Entonces tenemos turbinas de gas. Tenemos turbinas hidráulicas. Estas unidades transforman la energía potencial almacenada en un estanque, lago o laguna, la cual se transforma en energía cinética a la entrada de la turbina y esta a la vez convierte esa energía cinética del fluido en energía mecánica rotacional en el árbol de la unidad. Usualmente se acoplan a generadores eléctricos para producir electricidad. Ejemplos en el país: Arenal, Corobicí, Electriona, Garita, Ventanas, etcétera. Aquí hay unas fotos de las hidroeléctricas del país. Se las voy a enseñar. Las pueden buscar en Google. Digamos, esta debe ser, ¿cuál será esta? ¿El qué?
Ah, la de reventazón. Ajá, sí, ese es enorme. Son 305 megavatios de potencia. Es impresionante esos túneles y todo eso que hacen ahí. Bueno, este es un esquema. Aquí está. Este es un esquema de cómo opera una hidráulica. Aquí se hace la presa. Entonces, por algún lado de aquí, ahí cerca, se hace la toma de aguas. Y entonces el agua viene por aquí. Este es un tanque de oscilación. Ahorita les explico para qué sirve. Estos son túneles que se hacen. Después viene la sección de la tubería forzada. La tubería forzada se llama así porque es tubería que resiste altas presiones. Y entonces desde el tanque de oscilación viene la tubería forzada hasta la casa de máquinas aquí. Y aquí en la casa de máquinas, entonces entran las turbinas, mueve las turbinas y las turbinas están acopladas a un generador. Ok, ¿qué pasa si los generadores se salen de línea? El generador cuando está en línea está operando a 60 hercios, ¿verdad? Que es la energía del país, es la frecuencia de la energía del país. Entonces, los generadores están sincronizados. ¿Qué pasa si un generador de estos sale de línea? Se sale de línea. El agua sigue entrando y el generador ya no tiene el freno que le provocan los campos magnéticos de producir la electricidad. Entonces, hay que cerrar inmediatamente las compuertas de la turbina, porque si no, la turbina se desboca y se autodestruye. Eso le pasa a todas las turbinas. La velocidad en las turbinas hay que controlarla. Si usted no controla la velocidad en las turbinas se desbocan y se autodestruyen, porque entran en resonancia, ya vamos a ver lo que es eso, a alguna frecuencia, y entonces hay que detenerlas. Entonces, aquí en la casa de máquinas hay unas válvulas que se disparan automáticamente y entonces se cierra de un solo. ¡Pla! Entonces viene todo el momentum del agua y pega contra la válvula y genera una onda de choque opuesta. Entonces se genera una onda que se devuelve por aquí. Entonces todo el agua que venía para acá, usted la detiene de una vez. Entonces ese momentum tiene que desahogarse por algún lado. Entonces para eso es el tanque de oscilación. Entonces todo el agua que se frenó de un solo sube por el tanque de oscilación y entonces empieza a oscilar. Entonces el agua adentro, cuando se cerraron las válvulas, el agua empieza a oscilar. Por eso se llama tanque de oscilación. Entonces, esa onda se devuelve, se va al tanque de oscilación, el tanque de oscilación trabaja y vuelve a meterse presión a la tubería y está en eso, hasta que por calor, por fricción, la amplitud de la oscilación del agua deja de funcionar. Vamos a ver, aquí debe haber algún... ¿Están viendo el video? Sí, profe. Pero yo no les
No les compartí el sonido, ¿verdad? Esta es del Corobicí. Entonces aquí el agua se llena, se llena, se llena, se llena, se llena y se vuelve a meter en la turbina y está ahí oscilando. Lo que quería ver si les enseño es una simulación. Profe, ¿me escuchan? Sí, De hecho, cuando uno viene como de San Ramón hacia San Carlos, se ve una de esas, pero no sé en qué parte. Solo sí, sé que se ve una. puede ser la planta Daniel Gutiérrez que queda ahí en Bajo Rodríguez. Ajá, sí, Puede por ser ahí de es que esa se ve. planta. Ujú. Ujú. Daniel Gutiérrez era un ingeniero, compañero de papá. Esa planta se llama así porque el ingeniero, iban todos, incluso iba mi papá en una Toyotona de Fuerza y Luz, la iba manejando Daniel Gutiérrez. Y se bajaron todos y don Daniel dijo, voy a irle a dar vuelta al carro. Y en eso que se dio vuelta al carro, se le desbarrancó el carro y se fue, y se fue, y se fue, y ahí se mató. Por eso la planta se llama Daniel Gutiérrez. Era un señor muy, muy agradable. Eh, vamos a ver si hay alguna simulación. No, no hay. No hay ninguna simulación. Yo creo que este es uno. Sabemos que en un circuito tanque, es decir, un circuito LC como este que está acá, ¿no es cierto? Donde hay una bobina y un capacitor en paralelo, No, pero nosotros esta es una tenemos simulación una eléctrica. frecuencia Es de que en eléctrica también existen los circuitos resonantes, oscilatorios, pero eso no nos interesa ahora. Bueno, ahí no, no hay. Sería bonito verlo. ¿Qué será este? Ah, esa es la simulación cuando hay un terremoto de un tanque de agua. Sí, muy interesante. Bueno, no, pero eso no es. Ok, bueno, ahí no, no, no. Tal vez si encuentro uno ahí, ahí se los paso. Bueno, sigamos. Ok, turbinas eólicas, las cuales convierten la energía cinética de las corrientes. Profe, tiene el PDF. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Tiene las turbinas eólicas, las cuales convierte la energía cinética de las corrientes de aire a energía mecánica rotacional en el eje. Y a la vez, mueve un generador eléctrico produciendo electricidad. Y por último están las turbinas de vapor.
las cuales transforman la alta energía cinética contenida en un flujo de vapor. ¿Cómo se llama esta energía cinética contenida en un flujo de vapor? Vamos a ver, aquí me devuelvo termofluidos y le cambio la nota. ¿Cómo se llama, Daniela? No sé, pero no me acuerdo, la verdad. No, sí sabe, sí sabe. Lo que pasa es que no hacen un esfuercito. Hillary, dígame cómo se llama esa energía cinética contenida en el fluido del vapor. Calor, Uy, casi. energía calórica, algo así. Energía interna. ¿Se acuerdan? Sí, Ok, energía interna a energía mecánica en el árbol de la unidad, la cual usualmente está acoplado a un generador de electricidad o alguna otra máquina tal como un molino de caña. Ahora les paso unos videos que hice de unos ingenios azucareros para que vean la cantidad de máquinas que hay rotativas en un ingenio azucarero. ¿Me recuerdan? Antes de terminar hoy, que veamos esos videos. Turbinas, tenemos molinos. Que son unidades rotativas que se emplean para cambiar el tamaño del producto final de alguna línea de producción. Se usan en quebradores de piedra en tajos para cambiar el tamaño de las piedras. Se usan en la industria alimenticia para producir harinas, ¿verdad? Harina de trigo, maíz, etcétera. En la industria cañera, o azucarera, mejor, azucarera, para extraer el jugo de caña. Rodillos de papeleras que son unidades
rotativas que se emplean como guías del papel raíz, que vamos a poner para que no se les olvide que es el papel para producir cajas de cartón. Se usan también para guiar el papel corriente. Mezcladoras que son máquinas rotativas que se utilizan para homogenizar productos tanto en la industria cementera como en la industria alimenticia. Por ejemplo, en la industria alimenticia se utilizan en la industria alimenticia para hacer alimento de animales se emplean muchas. Por ejemplo, la Dos Pinos tiene un montón ahí en su planta de extrusión y de alimentos de animales en el Coyol. Ahí tienen un montón. Yo se las veía, nosotros le llevábamos el mantenimiento predictivo a esas máquinas. Mezcladoras centrífugas, que vamos a decir que son máquinas rotativas que se emplean en la industria para separar la materia liviana de la pesada. Se usan en la industria jabonera, cañera, en los laboratorios clínicos y de investigación. Por ejemplo, para analizar el suero de una persona, el suero de la sangre, se ponen la sangre en un tubito de ensayo y se ponen en una centrífuga. En esa centrífuga se separa el suero de la parte sólida de la sangre. Y entonces ellos lo usan ahí para hacer todos sus exámenes de sangre, etcétera, todo eso que hacen. Y por último están los generadores, que vamos a decir que son unidades, son máquinas rotativas que se emplean para la producción de corriente alterna o directa. Entonces, digamos, esa es la gran gama de máquinas que tenemos y que vamos a trabajar en la industria, ¿ok? Entonces, entre bombas, motores eléctricos, abanicos, turbinas, rodillos de papeleras, mezcladoras, centrífugas y generadores, digamos, tal vez se me queda alguna clasificación por fuera, creo que no.
Creo que ahí están todas las máquinas rotativas. Bueno, no estoy metiendo las máquinas rotativas, los motores de combustión interna, porque en la industria, para lo único que se emplean los motores de combustión interna es para las plantas auxiliares. Para cuando se va la electricidad, entonces arrancan la planta auxiliar. Entonces es una planta y es un motor que se usa muy poco. Y entonces el mantenimiento usualmente lo da el que vendió la planta y entonces no, en realidad nunca nos va a producir ningún dolor de cabeza. Ok, seguimos. Entonces, vamos a analizar entonces ahora los componentes de la maquinaria rotativa. Entonces, vamos a ver qué numeración llevábamos aquí. 1, definición, clasificación de las máquinas rotativas. Y 3, entonces vamos a poner 3 componentes de la maquinaria industrial rotativa. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un esquema de una máquina rotativa. O déjeme ver si consigo una máquina rotativa aquí, un tren de máquinas en internet y entonces queda más bonito. Mm, 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 mm. De ahí no hay. Mm.
Bueno, voy a usar esta, tal vez, que aquí se puede ver un poquito. Entonces voy a poner esta aquí. ¿Estamos en la pizarra o estamos en internet? En la pizarra. Pizarra. Ok, bueno. Entonces vean, ahí tienen ustedes un tren de maquinaria rotativa, ¿verdad? Típica. Aquí tienen un motor eléctrico, un acople y la máquina movida, se llama. Entonces, esta se llama máquina movida, esta se llama máquina motriz y vamos a ver los elementos que hay en la maquinaria rotativa industrial, ¿verdad? Entonces vamos a, esa máquina la vamos a dibujar por aparte. Entonces vamos a decir, vamos a hacer un esquema así, ¿verdad? Entonces, este es el motor eléctrico. Vamos a hacerlo. Ok, esta es la máquina movida. Vamos a hacerla más pequeña. Este es el acople. Estos son los símbolos que se emplean en ingeniería para el acople. Son dos barras paralelas. Entonces vamos a tener el ejecillo de la máquina movida por aquí. ¿Verdad? Y el otro ejecito de el motor, por ejemplo, vamos a tenerlo por aquí, ¿verdad? Entonces, esto que están aquí, que son las bases y las estructuras, lo vamos a llamar, entonces vamos a ver, aquí, ahí tenemos el esquema de la maquinaria rotativa nuestra. Ok, entonces aquí le vamos a hacer el cimiento de esta máquina. Y aquí está el cimiento de esta otra máquina. Ok, y aquí, vamos a hacerle estas partes que se llaman el cimiento y estas estructuras se llaman bases y estructuras. Ahorita le vamos a poner nombre a todo. Entonces, aquí no hay triángulos, ¿verdad? En las formas. Ah, sí, sí hay triángulos, mira. Carambas, nunca he usado triángulos. ¿Cómo se hacen los triángulos? Ah, sí, ok. Estas representan las estructuras. Ok, entonces vamos a ponerle nombre a todo. Entonces, esta es la máquina movida. Esta es la máquina motriz. O sea, la que aporta el movimiento, la causa de que se mueva. Estas son las bases y estructuras. Las dos.
Estas son las bases y estructuras. Este es el acople. Acople. Y estos dos son los ejes de la máquina. Este y este otro, ¿verdad? Son... Ah, caramba. Ok, entonces, ¿cuáles son las partes que tenemos? Bases y estructuras, los soportes o cojinetes. Aquí, aquí adentrito están los soportes o cojinetes que soportan, que sostienen el eje de la máquina. Aquí está un roll. Y aquí está el otro. Aquí está, se pone el otro roll. Y aquí está el otro roll. Entonces vamos a mover esto para acá. Máquina movida. Y estos son los roles o cojinetes. Cojinetes se llaman. Cojinetes, ajá. Entonces esas son las partes de la máquina, de las máquinas que tenemos que entender. Entonces, estos cimientos y estas bases que están aquí deben diseñarse. A ver, los cimientos, ¿para qué se les ocurre que son los cimientos? Vamos a ver, para que no se duerman. José Manuel. Sí, profe. ¿Para qué se le ocurre que son los cimientos, José Manuel? Para evitar, digamos, que la máquina se mueva a la hora de que ejerza el arranque. Correcto. Bases o cimientos y estructuras. Entonces, resulta que cuando una máquina arranca, hay un par de arranque, ¿verdad? Entonces, ese par de arranque hace que se quiera volcar la máquina. Entonces, el cimiento sostiene la máquina para que no se vuelque la máquina. ¿Ok? Y luego, en operación estable, el cimiento sostiene también la máquina en su lugar. Porque, tal y como les dije y les vengo explicando, las máquinas rotativas tienden a vibrar. Esa vibración tiende a hacer que la máquina se mueva, se corra. Entonces, la función de los cimientos es soportar el par de arranque y mantener la máquina en su posición estable. Sin los cimientos y sin las estructuras, uno no puede tener una operación estable de la máquina rotativa. Entonces, los cimientos y las estructuras son necesarias. ¿Ok? Caramba, son las 2:56 ya. Qué tirada. Bueno, ahí ni modo. Hay que hacer el recreo y les aviso por WhatsApp cuando comienzo la tercera clase. Nos vemos.